Damos ya la bienvenida para la tertulia económica porque vamos a hablar de bancos centrales, vamos a hablar también de los activos congelados del Banco Central ruso, vamos a hablar del oro, vamos a hablar de lo que está pasando con este préstamo estudiantil y, por supuesto, de China. Tenemos ya con nosotros a Rodrigo Oria, director de inversiones en CBT Espinosa. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo. También saludamos a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Encantado de estar con todos vosotros. Y a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Javier? Un placer. Bueno, arranco con el tema del día, por lo menos económico. Hay muchas cosas, ¿eh? Hoy está siendo un día interesante. Siempre los viernes son los más interesantes. Ya podría ser otro día, pero nos tocan los viernes. Por lo menos no es un banco que ha quebrado, ¿eh? Con eso ya nos tocamos madera. Bancos centrales... Javier, es la mejor tertulia de los viernes, de todas las semanas, la mejor. Y ahí es cuando surgen las cosas interesantes. Bueno, sorprendentes datos de inflación, PCE, Reserva Federal mirando, dato general 3,8, sí que desinfla bastante. De hecho, sorprende cuando Powell en Sintra dijo el otro día que la inflación del PCE no iba a tocar el 2% hasta 2025. Ya estamos viendo un 3,8%. Y la subyacente que parece que se queda un poco más enquistada, se queda un poco más en los niveles del 4,6%, más o menos en los niveles en los que estaba desde hace unos meses, lateralizando entre el 4,7 y 4,6. ¿Cómo habéis visto este dato y, sobre todo, qué podemos interpretar? Rodrigo, arranco contigo. Bueno, yo creo que es lo que llevamos comentando desde hace muchos meses, ¿no? Yo ya desde octubre que la inflación no iba a ser persistente, sino que íbamos a entrar en un periodo de desinflación y que la inflación iba a caer, empezar a caer fuerte, y yo preveo para el próximo finales de este cuatrimestre del 2023 que entremos ya casi quizá en deflación. 2024, vuelvo a repetir, yo creo que los tipos van a caer y es una tónica que va a seguir porque no hay un influjo de creación de crédito y no lo va a haber. Entonces, todos los que decían que iba a haber una inflación del tipo de años 80, que iba a ser el boom de los commodities, yo creo que no preveían que estaba habiendo la contracción del crédito que se está produciendo. Contracción del crédito, de hecho, las que nos vienes hablando de esto desde hace tiempo, Rodrigo, de que el crédito se sigue contrayendo. Hablaremos ahora de esto también, de los bancos. Antes que nada, José, impresiones del dato de inflación. Dice, eso sí, ha salido la Fed, Goldsby ha salido de la Reserva Federal de Chicago, que es el único que ha hablado tras el dato de PCE, y ha dicho que todavía sigue bastante alta y que la velocidad a la que está reduciéndose no es la que esperaban. Está todavía por encima de sus objetivos. No sé esto cómo se interpreta, el mercado por lo menos lo está celebrando. Sí, y con razón, ¿no? Pero entiendo que sea conservador Powell porque ahora más el efecto base va a empezar a dejar de ayudar tanto y bueno, es posible que este ritmo de desinflación se vaya desinflando un poquito, ¿no? Yo también creo que estamos en deflación monetaria, ya hemos hablado de los agregados monetarios, M1, M2, M3, como están en contracción y esto no tardará mucho en traducirse al IPC general, ¿no? Que ya lo estamos viendo que con fuerza, es verdad que el core sigue ahí enquistado, lo has comentado, pero entiendo, insisto, esas declaraciones en Sintra de Powell de querer ser conservador por si el efecto base hace que no llegue tan pronto como quizá esperemos algunos. Hablaba Rodrigo antes de 2020, de que finalice el año 2023, veremos. Yo tengo mis dudas en que lleguemos a ese objetivo. Insisto, por este efecto base que va a dejar de ayudar y de momento es verdad que los mercados lo celebran como no puede ser de otra manera. No olvidemos que el mercado se mueve por expectativas y evidentemente buenos datos de inflación acercan a ese pivot de la banca central, que es lo que quiere escuchar la bolsa, también a posibles QEs en el futuro. Y cuidado, si volvemos rápido, hablaba Rodrigo de esa década inflacionaria que podemos tener en un superciclo de commodities, es verdad que estamos en un shock deflacionario ahora, debido a este estancamiento económico también que se prevé, pero cuidado, si volvemos rápido con los estímulos y volvemos con QEs y sobre todo acompañados de fuertes déficits, es posible que vayamos a ver otra ola inflacionaria y a eso sí que no lo podemos descartar y tener como el COVID, ¿no? Que tenemos varias olas de pandemia, pues lo mismo con inflación debido a estímulos, luego de nuevo shock deflacionario, que estemos un poco con la década de los 80 que hacía referencia, yo no lo descarto, habrá que ver ese bazooka monetario que son capaces de sacar o no los gobiernos una vez empieza a oler a chamusquina la economía. Así que yo no descartaría, y de hecho esa década inflacionista, y de hecho yo sí que creo que podemos estar ante un superciclo de commodities, eso sí, ahora en este típico shock deflacionario antes del gran impulso.
Podría ser como una pequeña pausa dentro de ese ciclo más secular, ¿no, José? Eso es. Aprovecho para preguntar también, Eduardo, ¿qué te ha parecido lo primero la inflación? Y lo segundo, te aprovecho y te lanzo también la segunda pregunta. ¿Ha conseguido Powell el soft landing? Ya parece ser, algunos medios de comunicación ya están diciendo que Jerome Powell ya ha conseguido su objetivo, que por ahora la economía se está manteniendo resiliente, que no hay signos por ahora de recesión. Se revisó, de hecho, el PIB del primer trimestre. Sorprendente dato, también por si queréis comentar algo. Sorprendente revisión, sobre todo, 0,7% se suma a la segunda revisión. Yo no sé quién hace los deberes en el BEA, si estaban dormidos cuando hicieron la primera lectura y la segunda, pero revisar un dato de PIB un 0,7% superior es una revisión bastante elevada. Aún así, un 2% se mantiene en crecimiento en tendencia. ¿Cómo casa todo esto, Eduardo? En un entorno en el que nos decían, pues va a haber recesión, parece que no llega, y Powell que parece que poco a poco va consiguiendo el objetivo. Algunos medios ya dicen que ha conseguido el soft landing. Y yo creo que es precipitado hablar de soft landing cuando todavía no ha enfilado pista el avión. Creo que sigue dando vueltas alrededor del aeropuerto en espera del permiso para aterrizar. Ese permiso se lo tiene que dar los que están detrás de la famosa Bidenomics, ¿no?, que se ha creado recientemente. Creo que los datos de inflación de Estados Unidos y los datos de crecimiento para nosotros los querríamos en Europa, ¿verdad? Pero no dejan de estar por debajo de las expectativas fijadas. Yo creo que hay una tendencia, yo enseño bastante un concepto de la now economy, ¿no?, la economía de la ahora, lo quiero ahora. Parece que nos pasa exactamente igual con los diagnósticos y las noticias económicas. Parece que de un día a otro todo puede dar un vuelco espectacular. Tenemos que hablar de tendencias. Yo creo que Rodrigo ha señalado una tendencia. No estoy tan de acuerdo con él en los plazos. Soy más, ¿cómo diría yo?, más moderado como José a la hora de establecer esa realidad de esa tendencia que nos lleve a la deflación. Creo que hay también muchísimos factores que se han enquistado. No solamente es ese concepto que antes señalaba, ¿no?, pegajoso, el crecimiento, ¿no? Hay tantos factores que se enquistan, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo hay una realidad también geopolítica que está siendo determinante y que puede enquistarse muchísimo más. A mí me ha preocupado muchísimo, por encima de todo, el dato que acabáis de señalar de los créditos de los estudiantes. 40 millones, ¿no? 40 millones, pero todo lo que hay detrás, porque lógicamente un estudiante al quien sostiene es su familia normalmente. O sea, es un varapalo al conjunto de la nación brutal, que creo que se resolverá dándole a la máquina de hacer billetes una vez más. Biden prometió 739.000 millones para su plan brillante, que ya ha sido cuestionado por muchos, ¿no? Pues esa pérdida de poder adquisitivo del 3,9 que señalabas antes, ¿no? Pues vamos a ver cómo encaja todo esto. Hay algo que me ha gustado, por volver un poco a ese tema, ¿no?, aunque sea retrotraernos algo que habéis comentado. Un dato interesante respecto a los créditos, la situación que estamos viviendo, ¿no? Y es que Estados Unidos sigue demostrando una cierta salud institucional a la hora de cuestionar al mismísimo presidente, ¿no?, que dentro de un rato pues saldrá y tendrá que decir, sacarse otro conejo de la chistera, porque pues no le ha funcionado exactamente como quería, ¿no? Y yo creo que eso habla de una cierta salud institucional, que en el caso de Brasil pues es más que dudosa, porque solo hay una cosa peor que ser presidente, y es ser expresidente en Brasil, ¿no?, porque inmediatamente vas a la cárcel. La reciente historia lo demuestra. Creo que Estados Unidos está en la buena senda, pero yo creo también que los plazos de recuperación, independientemente de que ese plan de Biden esté mirando hacia adentro, tiene que pensar también en cómo van las cosas fuera, porque fuera también están sus empresas y sus negocios. ¿Y cómo le va el dólar, también, Eduardo? Que es importante. También. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.